Estamos ya en la sección de economía de Noticias en Vivo, amigos. Hoy vamos a abordar la dolarización transaccional, ese proceso de utilización de divisas como forma de pago que ha venido creciendo en Venezuela desde el mes de marzo de este año. Nos acompaña en la mañana de hoy Luis Bárcenas, economista, miembro del equipo de la firma Ecoanalítica. Gracias por acompañarnos, Luis, bienvenido. Gracias, Jessica. El equipo de producción en este trabajo que veíamos antes de empezar la entrevista reseñaba datos que ustedes mismos en Ecoanalítica presentaron hace apenas unos días, el 5 de noviembre, a partir de un estudio que realizaron en el mes de octubre, a mediados de octubre, en 7 ciudades del país. Se evaluaron 12.600 transacciones en 136 establecimientos y de acuerdo con este estudio, 53,8% de las transacciones en Venezuela se están haciendo en moneda extranjera. ¿Cómo ha variado esta cifra en comparación con mediciones que ustedes habían hecho a mediados de año? Sí, ciertamente, como tú bien lo dices, un poco tomando en consideración lo que nosotros medíamos ya a mediados del año pasado, estamos hablando de un incremento cercano a 10 puntos o 12 puntos respecto a esa proporción de transacciones que antes se realizaban en divisa. Antes nosotros contabilizábamos cerca del 40-41% de transacciones que se realizaban o se pagaban en divisas, ¿no? En cualquier medio de pago que no fuese el bolívar. De alguna forma, obviamente esto va de la mano un poco con todo ese fenómeno de la valorización transaccional como la respuesta del venezolano frente a esta hiperinflación. Si bien la inflación durante esos meses ha estado de alguna manera ralentizada, no ha sido de todo agresiva, todavía vivimos o estamos en medio de un entorno donde el crédito bancario, que fue históricamente y ha sido, y ha quedado demostrado una fuente importante de financiamiento al consumo particularmente, esa falta de financiamiento ha hecho que muchos hogares y muchas empresas han tenido que echar mano precisamente de su capital en dólares para no solamente reponer inventarios, sino precisamente solapar gastos operativos, pagar sueldos y salarios, hacer el mercado en caso de un hogar. Así que incluso en medio de un entorno donde los precios no han crecido tan agresivamente, la falta de financiamiento bancario también incide sobre ese uso del dólar en la medida que no hay fuentes alternativas para seguir adquiriendo la misma canasta de bienes y servicios, ¿no? Es decir, hace falta más bolívares para poder comprar y pagar la misma cantidad de productos y servicios que a principios de este año. Claro, porque al final los ahorita. precios siguen creciendo, menos agresivamente, pero siguen creciendo. Incluso eso ocurre en medio de una economía más pequeña, en donde las transacciones obviamente, no solamente por el efecto migratorio, sino porque hay muchas empresas que ya no funcionan, hay muchos comercios que ya no operan, y obviamente el volumen transaccional ha caído en Venezuela, y las cifras del Banco Central lo revelan así. Sin embargo, todavía vivimos en un entorno en donde el encarecimiento de esos bienes en bolívares, producto de la inflación, es notable y es por ende que la gente todavía sigue necesitando de fuentes en bolívares o en dólares para seguir consumiendo la misma cantidad. Ahora, no hay suficientes bolívares en circulación en la economía para poder atender, llevar el ritmo al comportamiento de la hiperinflación. Correcto. Esa es fundamentalmente la razón por la que la dolarización transaccional se ha expandido, ¿cierto? Exactamente. Ahora, ¿esto qué implica para una empresa o para una familia? Es decir, tengo que hacer uso, es decir, lo que tengo en mi cuenta corriente o de ahorro en Venezuela, sí, no me resulta suficiente porque los bolívares que tengo allí cada vez se acaban más rápido, hay que reponerlos más rápido, no hay suficientes bolívares para reponerlos. ¿Qué pasa con ese patrimonio familiar o patrimonio organizacional? Ciertamente nosotros estamos viviendo ahorita y es muy dramático y es algo que nosotros inclusive desde la firma y muchas personas, muchos expertos en el área lo dicen, nosotros estamos en un proceso de descapitalización importante, ¿ok? Estamos hablando de no solamente empresas, sino personas que tenían haberes en divisas importantes que, digamos, ha sido históricamente una fuente de ahorro importante en la medida que Venezuela siempre ha transitado por inflación alta, pero estable en un momento, y ahora una inflación alta y agresiva producto de la hiperinflación. O sea, siempre el dólar, así como un bien durable, ha sido de alguna forma el medio en el que el venezolano siempre se ha refugiado para mantener los bolívares a salvo. ¿Okay? Eso dejó de ocurrir en la medida que, como tú bien dices, el bolívar como tal, como medio de pago, dejó de servir. ¿Okay? Entonces, cada vez es más común que las personas tengan que echar mano de ese patrimonio en divisas y lamentablemente tanto las empresas como los hogares no tienen los mismos mecanismos para reponer ese inventario. Veamos la divisa como un inventario. ¿Okay? Tú en la medida que gastas, tú también con los pocos ingresos que tienes en bolívares, tú tratas de reponer lo que gastaste de tal manera de mantener tu patrimonio personal o el patrimonio de la empresa o el valor contable de la empresa
de alguna forma inalterado. Pero es cada vez más difícil, no solamente porque tú también enfrentas unos gastos en bolívares importantes y es cada vez menos lo que tú dispones de bolívares para adquirir divisas, sino también tú como empresa, tú estás vendiendo menos. Tú estás en un mercado cada vez más pequeño y es más difícil para ti levantar el mismo nivel o el mismo flujo de ganancias. Así que ese proceso de volver a comprar divisas para gastarlo, es muy difícil compatibilizar el ritmo con que gasta la divisa versus el ritmo o la capacidad que tú tienes para reponerlo. Así que básicamente lo que estamos viendo ahorita, lamentablemente, es una fuerte pérdida de capital en divisas que ha acumulado el venezolano históricamente desde que existe el control cambiario. Ahora, ¿cómo ha logrado el sector privado, formal o informal, pero hay que decirlo, también cada vez son más los establecimientos o las personas que de manera informal cobran servicios o productos en divisas, cómo ha logrado llevar este proceso? Es decir, cómo se lleva una contabilidad en divisas en un país donde la moneda de curso legal es el bolívar, cómo se administra, cómo se opera, de dónde vienen esas divisas, es decir, todo lo que rodea el proceso de dolarización transaccional, cómo se está concretando. Bueno, mira, hay que decir que ciertamente hay una fuente de divisas, digamos, poco ortodoxa, por decirlo así, que ha venido mucho, sobre todo en el área fronteriza, todo el tema, lamentablemente, de tráfico de gasolina, temas ilícitos como la venta, la operatividad del narcotráfico, inclusive la venta del oro, son fuentes, digamos, alternativas a una divisa que antes no existía en el país. Pero también hay que decir, Jessica, que aquí en Venezuela siempre ha existido divisas de una forma digamos, lícita, precisamente porque muchas empresas y muchas familias se valieron en el pasado del control cambiario y ese fuerte subsidio cambiario que se daba y que muchos les daba acceso no solamente a divisas electrónicas, sino a divisas en efectivo. Recordemos un momento aquellos llamados cupos electrónicos CAIBI, que mucha gente hizo uso de ese cupo y que mucha gente inclusive en vez de invertirlos en un bien inmobiliario o un bien durable los guardó, ¿ok? Entonces en ese sentido hay que tomar en cuenta que en un mercado que en anterioridad, un mercado permuta, un mercado no oficial que movía casi 150 millones de dólares al día, es muy probable que mucha de esa divisa también venga de allí, ¿ok? Pero no hay que descartar la fuente, digamos, poco lícita. Ahora, ¿cómo lidian las empresas? Mira, las empresas han tenido que reinventarse, muchas empresas han tenido que, el tema contable siempre ha estado, siempre se ha autorizado aún desde antes del nuevo convenio cambiario vigente desde septiembre. Sin embargo, este nuevo convenio cambiario ya da la permisología directa a que usted registre legalmente o lleve esa doble contabilidad en divisas o en bolívares. Es muy difícil valorarlo, sin embargo, actualmente es menos difícil en la medida que ese tipo de cambio de referencia, que antes estaba muy distanciado del tipo de cambio no oficial, ahora está íntimamente ligado con... Que vamos a aclarar, este tipo de cambio de referencia es el que publica cada día el Banco Central de Venezuela a partir del promedio de las operaciones en las mesas de dinero. Pero nosotros uno ve, inclusive uno en Ecoanalítica hace el mapeo y la diferencia es prácticamente, digamos, irrisoria en términos de lo que fue en el pasado. Y eso de alguna forma facilita el registro contable porque la pérdida que tiene una empresa que pudo adquirir divisas en un mercado no oficial, pero tiene que registrarlo contablemente en una tasa oficial, la pérdida no es tanta, ¿no? Yo creo que el tema más álgido ahorita, Jessica, en términos de manejo de esta dolarización a nivel empresarial, es el tema de la seguridad, ¿ok? Y en eso las empresas han realizado esfuerzos en tratar de aplicar los mecanismos mínimos para garantizar la seguridad o verificar la proveniencia de esos dólares, porque hay que decirlo, muchas empresas han tenido que pagar proveedores o recibir pagos de proveedores que en un momento particular no saben en expreso cuál es el origen de esos fondos. Entonces, sobre todo en un contexto de sanciones como el que tenemos en este momento. Vamos a continuar con la entrevista, Luis, al regreso de esta pausa que nos corresponde hacer ahora. Luis Bárcenas, economista, miembro del equipo de la firma Ecoanalítica, nos acompaña la mañana de hoy en la sección de Economía de Noticias en Vivo. Volvemos.